el pueblo de Venezuela ya decidió y es una decisión absolutamente irreversible. Bueno, estamos ya en la recta final para las elecciones presidenciales en Venezuela de este 28 de julio. Ya se cerraron las campañas y tenemos hoy con nosotros en Panamá a Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional 2015, fue gobernador electo del estado Zulia, destituido por una arbitrariedad del régimen, y nos va a acompañar hoy para hablar un poco primero de esas expectativas para el domingo, después de haber estado usted pues al lado del candidato Edmundo González y de María Corina Machado en el cierre de campaña en Maracaibo. Bienvenido. Muchas gracias, hermano, por esta conversación. Y bueno, con respecto a las expectativas, son altísimas. Venezuela ha dado una impresionante demostración de que es una gran nación. Lo que está haciendo el país, yo no digo solamente el liderazgo, el Mundo González, María Corina Machado, los líderes de los partidos políticos, es la nación venezolana que tomó la decisión de acabar ya con esta realidad que nos ha agobiado durante 25 años y lo ha hecho con una determinación y con un compromiso tal que uno está realmente abrumado. Y cuando le hablo de las expectativas es porque tenemos que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Desde un principio se habló de que era difícil, muy difícil tener elecciones libres con un régimen como el que está ahora en Venezuela. Incluso mucha gente que pues hoy está apostando a las elecciones, pues en un momento decía que dictadura no sale con votos, entre estas María Corina Machado. Pero todo indica que las cosas han cambiado, las circunstancias son otras y como usted dice, pues no solamente los líderes, sino la población ha tomado esta decisión, ¿no? ¿Qué cree usted que se puede esperar de un régimen que tal vez se vea acorralado como se vio en su acto de campaña en Caracas, que el mismo Enrique Capriles dijo que es el acto pues más vacío que se ha podido ver en la historia del país? Y también, ¿qué se puede esperar de lo que ellos van a apostar para el domingo, qué es lo que les queda, qué es la movilización y lo que ellos llaman ingeniería electoral? Mira, hay muchos factores que están interviniendo en este proceso que se convierten en circunstancias favorables para que el cambio político pueda darse en el país. Uno de esos factores es lo que te decía de la gente, ¿no? La decisión de la gente es determinante. En segundo lugar, tienes a una oposición que ha logrado, a pesar de las diferencias que siempre existen, unirse de una manera monolítica e ir adelante con una estrategia que nos va llevando hacia el día electoral, venciendo cada obstáculo, salvando las dificultades día a día. Pero es que tienes también un deslave en la base de apoyo del chavismo en Venezuela. Tienes una situación dentro del chavismo en la que mucha gente que ha estado con ellos y que han sido parte importante de su entramado, a veces institucional y a veces no tan institucional, pareciera que ya están también en una óptica de decir, señores, que se cierra un ciclo y vamos a tener que aceptar que ya la gente no nos quiere en este momento. Pero si a eso agregas el factor militar, donde hay una institucionalidad que existe, tan existe porque hoy por hoy en Venezuela hay más presos políticos que son militares que los presos políticos civiles, lo que quiere decir que sí hay dentro del estamento militar una conciencia de búsqueda de respeto del resultado electoral. Si a esto agregas que la comunidad internacional ha estado activa, pero que lo que ha sido para nosotros una gran sorpresa es que los mismos aliados de Maduro son los que han tenido las posiciones más contundentes para frenar algunas acciones que ellos tenían pensado hacer. Y te hablo, por ejemplo, específicamente, puedo hablarte de Alberto Fernández, de Petro, pero te hablo específicamente de Lula. Lula ha tenido dos intervenciones que a mi modo de ver han sido absolutamente una impronta muy grande en todo este proceso. Una, cuando el régimen tenía decidido sacar a Edmundo González de la carrera presidencial y Lula dio una declaración que los contuvo. Y la otra reciente, cuando Maduro hablaba del posible baño de sangre y Lula tuvo otra declaración que me parece que fue determinante. Así que yo creo que todos estos factores se han ido uniendo alrededor de la posibilidad de que ese cambio sí sea posible el día domingo. A esto habría que sumarle también Gabriel Boric de Chile, que se sumó en las últimas horas también pues a este llamado de Lula, ¿no? Pero lo que usted menciona de Lula es importante en el sentido, pues primero el peso que tiene Brasil como país en Latinoamérica y segundo, pues
por la posición ideológica que sabemos que ha tenido Lula afín al chavismo y que en estos momentos pues está haciendo un llamado tal vez por la preservación de la democracia en la región o tal vez puede ser por intereses políticos personales o internos para Brasil, ya que al igual que Petro, en caso de un pues, resultado adverso o indeseado, la migración, la ola migratoria sería masiva y estos serían prácticamente los dos países más afectados, ¿no? Ahora aquí habría que tomar en cuenta también que pues Lula ha mantenido, digamos, una posición coherente después que en un principio de una declaración un poco infeliz, por así llamarla, cuando dijo que María Corina debía dejar de estar llorando cuando fue inhabilitada y buscar un sustituto. En ese momento eso fue mal visto, pero digamos que Claro. mantuvo la coherencia cuando al momento en que se bloqueó la postulación de Corina Lloris, dijo, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no la dejan postularse a ella? Y posteriormente también, como usted dice, abogó por la candidatura del Mundo González. Ahora quería preguntarle algo que usted mencionó también que es muy importante, que es el tema de los militares. Hace pocas horas conversé aquí también con el ex militar y presidente de la organización BEPEX, que es José Antonio Colina. Es una persona de estas que ha tenido como una posición tal vez un poco más pesimista en cuanto a este tema y de estos que ha mantenido y mantiene esta posición de que dictadura no sale con votos. En este caso, él dice, bueno, yo les doy el beneficio de la duda, ojalá en esta oportunidad se logre, pero para lograr esto hace falta tener una organización de fuerza en la que se incluya, además de la fuerza civil de la población en la calle, también a los militares, porque sin los militares es imposible lograr un cambio en Venezuela. ¿Creen que en este momento sí se puede lograr ese quiebre en la estructura militar que ha estado de manera pues monolítica con Maduro, tal vez por intereses pues personales en muchos casos en la cúpula? Bueno, mira, yo soy de los que piensa que todos los escenarios nos van llevando hacia una solución pacífica en el momento que el país está viviendo. Yo no soy de los que piensa que Maduro va a poder tener las herramientas para impedir que lo que es la decisión del pueblo no pueda manifestarse y concretarse en las urnas, en las actas, en la totalización que se va a producir el día domingo en la noche. Así que yo creo que el factor militar va a servir de presión para que haya un respeto al resultado electoral. Yo no creo que Maduro vaya a permitirse producir un boletín que contraríe lo que está pasando en las mesas electorales. ¿Por qué? Porque no tiene herramientas, porque no tiene cómo hacerlo, porque no cuenta con respaldo popular, no cuenta con una estructura organizada. Yo te voy a decir algo, hermano. Mucha gente que está en el entorno de Maduro, que están en su organización, que van a mover gente para votar, va a mover gente para que vote por Edmundo González. Es que la decisión de cambio es tan grande que permea al propio chavismo. Entonces no cuentas tú ya con todas tus huestes o con todos tus grupos que te respaldaban casi sin pensar, sino que tienes ahora una comunidad totalmente concienciada en función del cambio político que se requiere para Venezuela. Y tienes dentro del estamento militar a sectores de la oficialidad que están totalmente decididos a que se respete el resultado. Y lo hemos visto en otros países. Lo vimos cuando Pinochet pensaba que él ganaba su plebiscito y bueno, fueron los militares los que le dijeron, presidente, usted está perdiendo y usted tiene que asumir que eso está pasando. Yo no sé qué pasa hoy por la cabeza de Nicolás Maduro, pero él tiene que estar abriéndose definitivamente a la real posibilidad de que no va a ganar el proceso y puede intentar hacer distintas cosas. Puede sentir que tiene el respaldo institucional del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, del sector militar, pero yo estoy convencido, hermano, de que todo lo que va a pasar el día domingo es tan fuerte en este país que no va a haber posibilidad de contener la decisión del pueblo venezolano. Y esos factores que te cuento son los que van a intervenir. Los factores son la gente en la calle, los militares, la misma base chavista, la comunidad internacional. Para mí eso es. ¿Usted cree que Nicolás Maduro va a aceptar los resultados
y va a buscar sobrevivir políticamente pasando a la oposición, como dijo su hijo Nicolás Maduro Guerra en una entrevista con El País de España, y que tal vez esta entrevista no fue casual, que para que él haya dado estas declaraciones tuvo que haber tenido la autorización de su padre. Bueno, yo creo que él tiene que ver a qué atenerse. Nicolás Maduro tiene que ver a qué se va a atener, porque él, en el momento en que el resultado surja, él puede tener una actitud de búsqueda de negociación para lograr impunidad, por ejemplo, y nosotros somos de la idea de que cualquier negociación debe darse después del proceso electoral, no antes. Ya con las actas en la mano, con la totalización en la mano, evidentemente tiene que abrirse un proceso de negociación. Ahora, él puede convertirse también en un entorpecedor de un proceso de transición. Recuerda tú que lamentablemente ellos decidieron adelantar el proceso electoral cuando realmente en Venezuela las elecciones, ya lo han hecho antes, pero en Venezuela las elecciones Cierto. tradicionalmente eran en diciembre y los cambios de gobierno eran un mes después, un mes y días después. Hoy estamos hablando de casi 6 meses para el cambio de gobierno, es demasiado tiempo. Ahora, en ese tiempo, él quizás va a tratar de recomponerse un poco, va a tratar de ganar impunidad, va a tratar de salvar a su familia, a su entorno político. Todo eso hay que irlo viendo, pero creo que sería un grave error que él trate de dar al traste con una decisión que se anuncie de triunfo, por ejemplo, de Edmundo González, para entonces comenzar a realizar algunas maniobras que lo van a dejar muy mal parado. Creo que el chavismo tiene que tener un espacio en el espectro político venezolano. Creo que son 25 años de errores. Creo que como nación nos equivocamos. Nunca voté por ellos, pero yo soy parte de esta nación. La nación venezolana se equivocó eligiendo a Chávez como presidente. Ya son 25 años de atraso, de deterioro. Es suficiente y creo que ellos podrían tratar de recomponerse hacia el futuro, de ser una fuerza política presente, una fuerza política que entienda que la democracia es pluralismo, no hegemonía, y que se reorganicen hacia el futuro. Ya se cerró la campaña, esa etapa quedó atrás, así como quedaron atrás muchos obstáculos que puso el régimen en el camino. Sin embargo, no van a dejar de aparecer obstáculos en lo que queda hasta el momento del día de la elección y el momento de la totalización y anuncio de resultados. Y lo que estamos viendo en las últimas horas, no podemos dejar de hablar de eso, ya que es la noticia más reciente, son estas irregularidades en la instalación de mesas en algunos sitios. Quería preguntarle qué información tiene usted sobre eso, cuántos casos podrían ser, qué tan representativos son, si son casos focalizados, que no sean masivos y no afecten realmente el desarrollo y el resultado del domingo. Mira, la instalación de las mesas es un acto muy importante, porque con la instalación de las mesas tú dejas todo listo para la constitución de la mesa, que es el día electoral a las 5 de la mañana. ¿Que ha habido irregularidades? Las ha habido. Por ejemplo, nosotros le dijimos a nuestra gente que aunque la hora de inicio de la instalación era a las 8 de la mañana, que estuvieran muy temprano, a las 3, a las 4 de la mañana, porque teníamos la información de que ellos querían iniciar la instalación sin la presencia de representantes de la oposición, cosa que me parece una torpeza también. O sea, ¿qué estás buscando? Torcer la voluntad de la gente, eso no tiene sentido. Lo lógico Y es que cada... hay denuncias de que en algunos sitios ocurrió. Sí, claro, pasó en algunos sitios, pero te voy a decir algo, no es determinante. Los reportes que nos están llegando nos hablan de una instalación en la casi totalidad de las mesas con presencia de factores opositores, siempre con el ventajismo del régimen. Eso no lo podemos evitar, lo podemos contrarrestar, sí, y hay gente con Guáramo que lo está contrarrestando, pero el ventajismo existe. Recuerda, todos los que son responsables de todos los organismos subnacionales del Consejo Nacional Electoral, que es el árbitro oficial, todos son integrantes del PSV. Es decir, el jefe del centro de votación del CNE es el responsable del PSV en ese centro de votación. Así que el ventajismo está allí, existe. Ellos han abusado flagrantemente del poder, pero tienes a esa comunidad tan organizada que ha decidido no solo estar en la instalación, no solo votar, sino quedarse allí. Y yo he visto videos donde, por ejemplo, intenta una persona que un testigo no entre porque le dicen que su credencial no está bien o lo que sea, y la gente se enfrenta con determinación
exige la presencia y ellos tienen que ceder en la posibilidad de que esté la presencia del testigo opositor. Así que el acto de instalación de hoy, para mí, tiene un balance dentro del desequilibrio que siempre se presenta, un balance altamente positivo. Ok, no es determinante y usted dice que es mínimo. Cuando dice que es mínimo, ¿tienen algún porcentaje? Tal vez no llegue a 1% esas irregularidades. Podría estar allí y yo creo que eso está dentro del margen bueno, que es válido en el sentido de que sabemos cómo ellos actúan. Lo que yo insisto, hermano, es que hay una real determinación de la gente. La gente salió a defenderse, la gente salió a defender al país. Y bueno, se han presentado hechos difíciles, complejos, pero para mí no son determinantes. Ya hablamos del escenario deseado, en el que pues se respete la voluntad del pueblo, tanto con la presión popular de los votos, la presión internacional y pues la presión sobre la institución militar, ¿no? En caso contrario de que esto no sea así, este pues escenario indeseado, hay la fuerza para poder pues reclamar en las calles y con la ayuda de la comunidad internacional para que se llegue a un momento en el que se logre respetar el resultado. Mira, en caso de que eso pase, lo que van a hacer ellos es profundizar su agonía, extender su agonía, porque esto está decidido. El pueblo de Venezuela ya decidió y es una decisión absolutamente irreversible. Suponte tú que pase ese escenario del que tú hablas y que violentando lo que ha sido el día electoral salga un boletín que contraríe ese día electoral. Bueno, hermano, los mismos factores de los que te he hablado, el factor la gente en la calle, el factor militar, el factor propio chavismo y el factor internacional son factores que van a influir en que se restituya el orden y en que se resuelva la situación. Para mí, todo está absolutamente cantado. Yo soy sumamente optimista en este proceso. He sido siempre muy cauto porque sé cómo actúa esta gente, pero creo que todas las circunstancias se han configurado alrededor de la posibilidad de que el cambio político se produzca y tengo la convicción, hermano, de que si ellos cometen ese desaguisado, va a haber una reacción en los factores de lo que te estoy hablando y eso va a permitir que las cosas vuelvan a su cauce y que el país definitivamente cambie. Sí. Ahora quisiera preguntarle qué diferencia ve en este momento con relación a los procesos anteriores en los que, pues, lamentablemente, digamos, se optó, se probó con los liderazgos de en su momento de Enrique Capriles, de Leopoldo López con la salida, de Juan Guaidó con el gobierno interino y pues lamentablemente no funcionaron o se quemaron y ahora es el turno de tal vez la única líder nacional que faltaba, que era María Corina Machado. Y en este momento parece que sí se logró esa unidad que fue bastante difícil de conseguir, ¿no? Y digamos fue determinante en las primarias. ¿Qué diferencias ve ahora para que no se repitan esos escenarios anteriores? Bueno, mira, yo considero que si nosotros revisamos los procesos electorales venezolanos, vamos solamente a revisar los presidenciales. En el 98 Chávez ganó, en el 2000 Chávez ganó, en el 2006 frente a Rosales Chávez ganó, en el 2012 frente a Capriles Chávez ganó. Esa es la realidad. Yo sé que hay gente que considera que eso no es cierto, pero yo estoy convencido de que eso fue así. Yo sí creo que en 2013 Maduro perdió frente a Enrique Capriles, pero había una correlación de fuerzas muy equiparada. Sí, Acuérdate que era cuando muy arranca cerrada. de Sí, yo, 2013, yo, yo se lo puedo decir personalmente. Yo estuve en ese momento, estaba en Caracas cubriendo, me tocó cubrir en el comando de campaña de Maduro y esa noche antes de que dieran los resultados, un diputado chavista me dijo, perdimos. El muñeco inflable de Chávez que tenían para celebrar lo quitaron y mandaron a suspender la rueda de prensa. Y todo el mundo se fue a su respectiva redacción a redactar que Enrique Capriles había ganado la presidencia. Y pues posteriormente pues, tuvimos este resultado, ¿no? exactamente, así lo veo yo también. Yo creo que ahí nos ganó el ventajismo, el abuso de poder de Nicolás Maduro. Después, en 2018, distintas circunstancias nos llevaron a no participar en ese proceso. Y bueno, estamos en el año siguiente, que es Y en 2024. ese caso, en 2013, la diferencia tal vez la hizo ese resultado que sí era estrecho.
Tal vez esos Efectivamente. 200.000 votos a favor, esos 200.000 votos a favor de Maduro estaban a favor de Capriles, pero la brecha igual estaba ahí muy cerrada, ¿correcto? Totalmente de acuerdo contigo, creo que eso fue así. Ellos lograron torcer ese resultado y lo hicieron con los centros más remotos, con bueno, recuerdo que había actas en las que habían 1.000 votos para Maduro, 0 votos para Capriles. Eso pasó donde ellos tenían el control absoluto de algunos centros de votación y de esa manera fueron llenando el buche de esa gallina hasta lograr una diferencia que no reflejaba lo que había sido el resultado electoral. Pero bueno, esa es una realidad. Después hay que asumir también que los factores unitarios no siempre estuvimos coordinados y el factor militar siempre estuvo totalmente cohesionado alrededor de Nicolás Maduro y de Chávez antes, especialmente de Chávez. Es decir, los factores actuales no se habían presentado tan prístinamente como se están presentando en la actualidad. Y por eso te digo que las circunstancias nos han venido ayudando de una manera bárbara, porque cada uno de esos actores de los que hablamos va a tener una participación protagónica el próximo domingo. La convicción popular, por ejemplo, mucha gente sentía que no era posible ganarle electoralmente a Nicolás Maduro o antes a Chávez. Hoy por hoy, la gente tiene una convicción de tal magnitud que se sabe ganadora y que siente que no hay forma de que le puedan arrebatar ese triunfo. Eso la hace mucho más contundente, mucho más comprometida y mucho más decidida a defender un resultado electoral. Así que creo que ahí están más o menos las diferencias de lo que había sido antes y de lo que hoy tenemos frente a nosotros. Por último, ¿qué le dejó a usted ese cierre de campaña al lado de Mundo González y María Corina Machado y su mensaje para los venezolanos para este domingo? Mira, yo creo que hemos logrado lo que mucha gente pensaba que era imposible. María Corina ha venido creciendo en su liderazgo fundamentalmente porque ha tomado las mejores decisiones. Obviamente, ella quería y tenía el derecho de ser la candidata, pero al enfrentarse a la realidad tuvo la disyuntiva de no ir por la vía electoral, sino insistir en su candidatura o de buscar una candidatura que pudiera representar el anhelo de cambio del pueblo venezolano. Supo interpretar que ese anhelo de cambio era para la gente lo más importante. Y alguna vez le dije, cuando tú tomes esa decisión, tu liderazgo se va a incrementar porque la gente te va a ver entregada a la solución y no a que sea tu nombre el de la candidatura. Y eso ha sido así hasta el punto de que hoy la comparan hasta con el Libertador. Me parece que puede ser visto como una exageración, pero creo que interpreta el momento que estamos viviendo. Así que estar al lado de ellos es sentir que estamos dando un aporte, un grano de arena a la construcción de la Venezuela que queremos construir. Y vuelvo a decirte lo que te dije al principio. Me quito el sombrero ante el pueblo venezolano. Lo que ha demostrado ese pueblo en estos días nos hace tener un excelente augurio de lo que va a ser la Venezuela que vamos a construir. Su mensaje final para los venezolanos para este domingo. Bueno, que vayamos a votar, que no hay absolutamente ninguna razón para no hacerlo. Yo felicito a todos los que vinieron de distintos países del mundo. Vinieron muchos, muchos venezolanos, no solo de Colombia, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de Europa, a votar en el proceso electoral. Y algunos que están aquí que dicen todavía que no saben si votar o no. Yo creo que aquí la gran solución es participar, votar y quedarse en el centro de votación para cuidar el resultado electoral y a partir de allí iniciar un gran proceso de transformación nacional en el que todos tenemos que estar involucrados y todos tenemos que dar nuestro aporte. Venezuela va a demostrar que puede ser nuevamente luz y faro de la democracia en el mundo como lo fue en el pasado y que puede iniciar el más hermoso proceso de reconstrucción, de transformación que un país pueda llevar adelante. Lo necesita con desesperación y lo va a hacer con mucha ilusión. Muchas gracias, Juan Pablo Bonita, por haber hecho el esfuerzo de concedernos estos minutos aquí en Pan Am Post. Muchas gracias a ti, hermano.